Es que cuando vamos a estudiar un libro debemos conocer datos generales como el contexto histórico en el cual fue escrito, quién fue escrito, quién lo escribió, el tema principal, y voy a tratar de revisar si esos detalles introductorios están quedando en nuestras mentes. No lo olviden, no son enseñanzas para la vida diaria, pero con estos significan la base sobre la cual levantamos el edificio. En honor a ello, empiezo a preguntar qué significa el libro de Salmos. Uno a la vez. Hermano Héctor. No, Héctor está por aquí. Héctor, ¿dónde está? Se fue. Estaba. Pues Tony. ¿Qué significa alabanza? Ay, es que dije al revés. ¿Está bien? Ahora dígame, por favor, ¿cuál es la otra palabra sinónima de alabanza que hemos de ocupar? Oscarito, allá que está la mano. Adoración. ¿Qué significa? La máxima expresión de nuestro sentimiento. Mauricio, ¿quién escribió los salmos? El rey David y su hijo. Bueno, deben tener cuidado al responder esto, porque una buena cantidad de cristianos suelen cometer el error de decir que los salmos los escribió David y su hijo. Fueron muchos más escritores. Entre ellos tenemos a Asaf, que en su oportunidad voy a presentárselos. Tenemos a los hijos de Coré, tenemos a Jeremías, tenemos a Moisés mismo. El libro de los Salmos es como una pequeña biblioteca, aunque creo que la mejor palabra que deberíamos ocupar, este libro es un himnario. Y cada uno de estos himnos con distintos autores, distintos poetas o distintos músicos. Pues bien, sí, David diría es el que más ha escrito, pero no es el único. Cuando tomamos los salmos de David tenemos la ventaja, si es que eso es ventaja, de conocer en algunos casos el contexto histórico. De hecho, ahora debería preguntarles como dato de introducción el contexto histórico en el que el libro de los salmos ha sido escrito, pero no es atinada esa pregunta, porque han sido escritos en distintas fechas, en distintos momentos, incluso en distintas dispensaciones, que no es el asunto hoy explicarles el término, pero el contexto es bastante amplio. Me atrevo a decir que ocupa casi todo el Antiguo Testamento en cuanto a cronología, muchísimos años. Sin embargo, los de David tienen un periodo de tiempo bastante corto en comparación a todo el himnario. Entonces, cuando los salmos son escritos por David, es mucho más sencillo buscar en la historia en ese corto periodo y de allí nosotros tomar un poco más de edificación. De hecho, los 3 capítulos que siguen, aunque hoy vamos a estudiar y no lo abran aún, solo el capítulo 3 y el capítulo 4. En efecto, los dos han sido escritos por David en el mismo contexto. De hecho, los estudiosos llaman a uno himno de la mañana y al otro himno de la tarde. Ya les voy a explicar el por qué. Nomás lo cito como preguntándome yo mismo, ¿será que cuando David los compuso como uno solo? De hecho, eso es lo que yo creo.
que los compuso como una sola canción, y con el correr del tiempo los compiladores de este himnario creyeron atinado dividirlo en capítulo 2 y capítulo 3 para facilitar el estudio de cada uno de estos versículos. En fin, el contexto histórico de estos dos capítulos es el mismo y se los explico. David estaba huyendo en este momento de la rebelión de su hijo Absalón, lo que les conté el domingo. Hoy no voy a profundizar en dicho contexto porque ya ustedes lo saben. Hubo un momento de dicha rebelión que parecía que David había perdido el trono. Es más, deben saber esto, muchísimos del pueblo siguieron a Absalón. No sé por qué, yo quisiera meterme en la historia y saciar esas curiosidades, que no le diría curiosidades académicas, más bien creo que tienen una gran aplicación porque me llama la atención cómo es que Absalón de pronto consiguió que incluso los príncipes contemporáneos a David lo siguieran. No es difícil pensar que los de su edad estaban dispuestos a seguirlo, pero también me pregunto, ¿y el pueblo qué decía de todo esto? ¿O es que el pueblo no sabía lo que estaba sucediendo? O sabemos que había varios contemporáneos al rey que aún sufrían deseos de venganza contra David, porque David había cometido errores horrendos. De hecho, haber asesinado a Urías Eteo, que fue compañero de él en la cueva, era algo terrible. Su suegro estaba vivo para entonces y era uno de los que estaba en el gobierno. Entonces, yo me pregunto, ¿será que fue una conspiración en donde David empezó a pagar las consecuencias de sus pecados? Bueno, hay mucho que no se responde. Lo que sí se responde es que David estaba huyendo. Y no creo que David sufriera porque había perdido el trono. En realidad, en toda la historia vemos que él nunca estuvo apegado al trono. Lo vemos sufriendo porque su hijo es el que está dirigiendo esta rebelión. Porque su propio hijo quiere su cabeza, no solo su corona. Y en estos años de ser pastor, yo he visto a algunos papás de esta iglesia literalmente sufrir y ver sus corazones desgarrados por hijos ingratos que aun cuando sus papás no fueron perfectos, fueron buenos papás. Pero ellos en la adultez se olvidan de sus padres, les importa muy poco sus necesidades, los ven a la distancia, si es que los ven. Esto es lo que estaba sufriendo David. Y yo diría, ¿alguien puede imaginar tanto dolor como el hecho de que un hijo quiera la cabeza de su padre? Pues eso es lo que estaba sufriendo. Y en ese contexto escribe los dos salmos que ahora vamos a estudiar. Y repito, los vamos a estudiar ambos porque desde donde yo lo veo, David los escribió en una misma pieza, que luego lo han separado con fines didácticos. Vayan al capítulo 3, libro de los Salmos, nuestro sermón de hoy, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Capítulo 3, libro de los Salmos. ¿Listas sus Biblias? Se ponen de pie, por favor, y así con mayor reverencia leemos. Ahora que les he explicado que David estaba huyendo, seguro ustedes entenderán mucho mejor esto. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él
salvación en Dios. Paréntesis. ¿Sabe que incluso David tenía algunos enemigos marcados en la frontera de la nación hebrea? Cuando supieron que su propio hijo se había levantado contra él, estos se unieron a la rebelión. David se refiere a ellos. Muchos se han multiplicado. Dice verso 3 ahora. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Ahora está haciendo eco. Uno de los personajes para mí más significativos dentro de toda la Biblia es David, por tener una personalidad tan indescifrable. ¿De qué está hablando? Los generales suelen ser generales, hombres con decisión, muy valientes, con una especie de liderazgo vertical, muy poco sentimentales. Es ese tipo de personalidad. Los músicos o los artistas en la Biblia parecen ser lo opuesto a un militar. Son muy emotivos, muy sentimentales, suelen llorar mucho, parecen débiles aunque no lo sean. David era ambas cosas. Al principio está hablando como el músico y dice al principio de su canto: son muchos los que se han levantado contra mí. Y cualquiera puede pensar, y razón tendría, bueno, está hablando él de personalidad de artista. Está angustiado, siente que el mundo está a punto de tragarlo, en efecto. Pero de pronto, con el mismo arte, sale en el verso 3 y ahora es un militar. Y mire cómo lo cita: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Y él está pensando en sus cientos de batallas. Cuando él tomó el escudo en su brazo y este detenía todos los dardos y detenía cualquier ataque del enemigo, está pensando en que Dios ahora es su escudo. Mi gloria, el que levanta mi cabeza. Vaya hasta el verso 5. Yo me acosté y dormí. ¿Y qué pasa? Y desperté porque Jehová me sustentaba. Algunos de ustedes, espero, sepan responderme esta pregunta. ¿Cómo puede David dormir cuando es su propio hijo el que lo está persiguiendo? Bueno, aún no lo respondan. Seguimos. Verso 6. No temeré a 10 millares de gentes que pusieran sitio contra mí. No está siendo retórico. El ejército de Absalón, que era el de David. Esto es como que agranda la emoción de esta historia. El ejército que Absalón está dirigiendo en este momento no es de Absalón, es de David. Pero David se lo confió a su hijo, permitió que él lo dirigiera como el príncipe en turno. Usted va a ser el general del ejército. Entonces, no está exagerando, y lo de poner sitio es que si el ejército de Absalón hubiese encontrado a David desprotegido por los grandes generales, entonces hubiera muerto. No sucedió porque esos generales no estaban acompañando al ejército, estaban acompañando a David. Ellos querían tomar las riendas de la rebelión y ellos les reclamaban a David diciendo: déjanos enseñarle a tu hijo si en realidad es un hombre. Y David les decía: no lo van a tocar. Los generales amaban tanto a David que decidieron arriesgarse con él, protegerlo, pero no enfrentar al ejército. Entonces no está siendo retórico, lo está diciendo al pie de la letra. Verso 7. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla,
los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vayan al verso 14. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar, ten misericordia y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. ¿Sabe por qué dice hijos de los hombres? Está diciéndoles, ¿por qué están siguiendo el error de mi hijo? ¿Qué? ¿Se han perdido en la lectura? Estoy en el capítulo 4. Ay, mil disculpas, vuelvan al 4 pues. ¿Ya lo tienen? Bueno, lo leo de nuevo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Ten misericordia. Verso 2. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Y amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Les está diciendo, están siguiendo la vanidad y la tontería de mi hijo. Verso 3. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Saben quién es el piadoso ahora? ¿Alguien tiene idea? El otro hijo. David les está diciendo, el heredero no es Absalón, es Salomón. Por decisión de Dios, no por mía. Y ustedes están siguiendo al vanidoso de Absalón. Verso 4. Temblad y no pequéis. Está tratando de convencer a su hijo y a los príncipes que lo siguen, porque David no empuñó una sola espada en contra de los suyos. Estaba dispuesto a morir. Por eso les exhorta, temblad, no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, callad, ofreced sacrificios de justicia, confiad en Jehová. Ahora les está diciendo en el verso 5, adoren al Señor, Él les va a aclarar su mente, que era lo que Él estaba haciendo. Verso 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Esta es una expresión de sarcasmo, que cuando David trataba de exhortarlos, ellos se burlaban diciendo, con tus pecados, ¿qué solvencia tienes para darnos una opinión? Lo único que quieres es regresar al trono. Verso 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Los historiadores insisten en que en la época antiguo testamentaria se ocupaban estos dos salmos, uno en la mañana y uno en la noche. Y por eso himnos de la mañana e himnos de la noche. Hasta ahí leemos. Señor, por favor habla a nuestras vidas y deseamos recibir instrucción de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar vuestro asiento. ¿Encontraron algunos de ustedes la expresión Selah con H al final? ¿Sí? Bueno, voy a explicarles. Los que no la encontraron, no se preocupen. Es que las Biblias más antiguas tratan de traducir casi todos los vocablos. Claro, los que no traen Biblia no van a hallar nada. Me estoy refiriendo a esas Biblias que sí tienen la expresión Selah. ¿De qué se trata? Su uso es impreciso. No tiene una traducción literal del hebreo al español, pero se creen tres grandes posibilidades. ¿Por qué le voy a dar las tres? No para confundirlo. En realidad, todo gira alrededor del mismo tema, pero creo que ustedes deben saber un poco más. La primera probabilidad de esa palabra es que es una indicación para los músicos.
para que cuando la banda, la orquesta o lo que fuera estaba leyendo, no sé si partituras, si solfa o la música, esto era una especie de signo musical que significaba un sonido fuerte. Creo que los músicos le llaman a esto crescendo. Es así, músicos, ¿verdad? Crescendo, para que vea que estoy creciendo. Era simple y sencillamente como un signo musical. El segundo, se cree que pudo haber sido una señal para levantar las manos en sentido de adoración, o que era una especie de responsal. ¿Qué es responsal? Cuando yo les digo, Dios les bendiga, ¿qué responden ustedes? Bueno, ese es el responsal, que de forma unísono ustedes me responden. Claro, cuando se trata de música, cuando se trata de adoración en conjunto, esto toma un gran significado. Y ya les dije antes, era un himnario. ¿Por qué dije que no es importante para mí cuál de los tres es el uso preciso? Porque todo gira alrededor de la misma razón: mayor intensidad en el momento de la adoración. Entonces, si este era un himnario de la mañana y el otro era un himnario de la noche, era un canto que no se hacía a solas, sino que después de que David lo compuso, lo ocupaban en la liturgia y luego se convirtió en una especie de himno familiar en la casa. Déjeme citar un ejemplo burdo pero útil. Mi esposa suele en la mañana ponerle a la bebé en el teléfono la canción, el himno que a ella más le gusta. Y yo diría que eso es el himno de la mañana. Todas las mañanas es el mismo himno. Y en buena hora, porque es un canto que invita mucho a la adoración. Entonces eso es un himno de la mañana. El himno de la noche. Y si usted me va a preguntar, ¿y por qué uno de la mañana y uno de la noche? Porque en el capítulo 4 habla sobre: me acosté y dormí, Dios me sustenta. Más tarde dice: en paz me acostaré y en paz dormiré, haciendo referencia a ello. Bueno, ese tipo de salmos es este: himnario del día, un devocional, e intensifica el momento de la adoración. Creo que hay uno o dos cantos contemporáneos de este salmo, ¿verdad, músicos? ¿O no? Bueno, yo sé uno al menos, el de en paz me acostaré y en paz y así mismo dormiré. ¿Hay uno o dos? Ninguno. Saber qué están diciendo ustedes. Varios. Bueno. Tampoco es sorpresa para mí. No es sorpresa porque ya están identificados como ese tipo de salmos. ¿Saben qué les recomiendo? Especialmente a los que tienen acceso en sus teléfonos a internet. Pues esta noche busquen el verso como canción y entonces recordarán de lo que les estoy hablando. Bueno, ¿me estoy dando a entender hasta aquí? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Ahora vamos a profundizar en el verso 3 y verso 4 del capítulo 3. Retrocedan. Capítulo 3, versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé y él me respondió desde su santo monte. Deben saber esto. Si no todos, la mayor parte de los estudiosos coinciden en que lo que estaba sufriendo David era la consecuencia de su pecado de adulterios, no de adulterio. David fue un gran rey, pero fue un pésimo padre y fue un horrendo marido. Los pecados que él cometió en su juventud, y su juventud vaya desde los 20 hasta quizá los 50, sus sonadas aventuras sexuales, sus pecados relacionados a las mujeres,
sembraron en su vida familiar la antesala del infierno. Les puedo asegurar, ningún papá quiere la vida de David. La intriga, los celos, el deseo de poder, el abuso sexual entre los hermanastros, entre los príncipes, fue horrendo. Entonces, todos insisten, si David hubiese llevado una vida ordenada en su familia, esto no hubiera sucedido, pero como su desorden fue extremo, pues ahora está cosechando las consecuencias. Absalón quiere el trono porque nunca tuvo un padre a quien amar. Adonías se supone hizo lo mismo y qué sé yo, cualesquiera otras circunstancias parecidas. Lo que quiero recalcar es que si los estudiosos tienen razón, David estaba sufriendo lo que merecía. ¿Está claro? David está sufriendo lo que merecía. Ahora, para explicarles la siguiente parte, necesito ayuda de dos papás. No importa si han tenido problemas en la familia o no, solo quiero escuchar su opinión. A ver, Miguel, usted es papá, ¿verdad? Okay. Por favor, es más, venga aquí, a ver quién otro. Luis, si corre conmigo, Arguello. Les voy a hacer dos preguntas simples, a los dos, pero es para todos los papás. Supongan, y no es el caso, pero supongan que ustedes tienen un hijo o una hija en rebelión, que ha hecho cosas terribles, les ha faltado el respeto, se ha ido con una persona que no debía, ha arruinado su propio matrimonio, tienen tiempos de no verle, ni siquiera los llama para Navidad, ustedes saben de ellos por otras personas, así son de ingratos y feos. Sin embargo, uno de estos días ustedes tuvieron la buena noticia que él o ella llegó a vuestro seno familiar, no les pidió disculpas ni nada, solo se acercó, los abrazó, derramó lágrimas, les dijo que los ama. Ok, ¿ustedes lo desprecian o lo recibe? Usted, primero. Lo recibo. ¿Por qué? Ni siquiera ha dicho discúlpeme. Porque en el amor de padre y en saber de que ha sufrido. No ha dicho he sufrido. Pero obviamente cuando están lejos de uno y sabiendo lo que son, con todo lo que usted escribió. Bueno, ¿y usted? Pues lo mismo, yo pienso lo mismo, que hay que perdonarla porque si es parte de la carne y la sangre de uno, así como Dios es amor para nosotros, nosotros tenemos que ser amor para con nuestros hijos. Bueno, ¿todos los padres están de acuerdo con ellos dos? ¿Amén o no amén? Bueno, gracias. Y les puedo asegurar, gracias Miguel, que algunos de ustedes ya sufrieron en carne propia el ejemplo que yo estoy dando. Bueno, todos los padres reciben a su hijo pródigo como una gran fiesta. Ok, escuchen mi pregunta, 2 veces con atención. Si un padre terrenal como usted y yo, injustos y con tantas incompetencias, tenemos amor como para perdonar a nuestro hijo pródigo, ¿que por qué? Porque es nuestro hijo, punto. Pero ha sido malo. El simple hecho que ha regresado a casa es para que mi corazón se desborde de felicidad. Bueno, si ustedes y yo somos capaces de hacer esa bondad siendo nosotros tan malos, ¿cómo se les ocurre que Dios no va a tener también esa clase de amor para con aquellos que vuelven a Él? Imposible. Dios recibirá siempre al hijo pródigo que regrese arrepentido y con un corazón contrito y humillado. Siempre. ¿Claro o no claro? Y entonces, ¿por qué cuando estamos en pecado hay algunos que no quieren venir a la iglesia y que no quieren buscar a Dios, aunque están hundidos?
¿Por qué? ¿Alguien quiere decirme por qué? ¿Por qué no quieren venir? Están arruinados, y cuando alguien está arruinado, ya no le queda ese vicio. ¿Vergüenza? A ver, explíqueme. Avergonzado de haberle fallado a Dios. ¿Sabe que ese es el sentimiento que Satanás más ocupa para destruirnos? Nos dice: sos el hipócrita más grande de este planeta. Con todas las cosas que has hecho, ahora se te ocurre que vas a ir al culto, que vas a derramar lágrimas, que vas a ir al culto de adoración y que vas a estar 2 horas cantando y entonces vas a entrar al cielo. Y como usted juzga igual que el león, ¿cómo juzga el león? Por su propia condición. ¿Verdad que usted no acepta eso de alguien que lo ha ofendido? No hablemos de un hijo, hablemos de un amigo que le ofendió y le dijo groserías y además no le pagó y usted sigue siendo fiador de él no sé dónde. Y viene y le dice: mira, discúlpame, usted lo perdona. Al menos tráeme el pago, dice usted. Es que así somos. Entonces, como así somos nosotros, creemos que así es nuestro Dios. Y creemos que Dios no nos va a escuchar ni nos va a recibir. Creemos que como los religiosos que están aquí en la entrada se nos quedan viendo y dicen: semejante sinvergüenza, hipócrita, yo lo conozco, yo lo vi el viernes. Si yo sé en qué han dado el fin de año, por eso vino hoy, porque ya rebotó. De hecho, noten la curiosidad, en una de las ligas de la iglesia, en esta semana aparecieron un montón. Y yo sonriendo pregunté: ¿y dónde habían andado? No quiero saberlo, pero ese es el sentimiento que Satanás nos acusa, nos dice: sos culpable, no busques a Dios, y nos hunde más. Pastor, ¿y por qué está diciendo toda esa verdad? Por lo que David está escribiendo. Les pregunto, ¿David es culpable o no es culpable? Pero clamó a Dios y Dios lo escuchó. Qué Dios el que tenemos. David está diciendo: ¿qué puedo hacer? Levantar mi mano contra mi propio hijo. Levantarme en arma contra mis príncipes. No. Esto es lo que me he ganado. Así que lo único que puedo hacer es clamarle a Dios. Y Dios lo escuchó. Qué necio y qué necia somos nosotros que no buscamos a Dios en ese momento. Y aquí tenemos un salmo en donde usted y yo podemos entender que aún en medio de todo ese dolor, ¿recuerdan que les pregunté al inicio cómo hizo David para conciliar el sueño? Porque de hecho, ¿cuántos han pasado momentos de crisis terribles en sus vidas? Levanten la mano. Ay, hombre, ustedes están bien arruinados, todos. Respóndanme. ¿No es cierto que uno de los síntomas que aparecen de inmediato en nuestra angustia es que perdemos el sueño? Ay, el cielo falso tiene tantos colores en la oscuridad y la cama soporta tantas vueltas suyas o mías. Pensamos tantas cosas y deseamos que ya sea de mañana. Y lo que es peor es que cuando ya va a ser las 5 de la mañana, nos empieza el sueño. Y a esa hora hay que levantarse
ir con tremendas ojeras al trabajo, con mal humor, con dolor de cabeza. Y cuando llegamos al trabajo la gente nos dice, está enfermo. Y la respuesta debería ser sí, del alma. Pero este concilió el sueño. Vean el verso 3 y el verso 5. Capítulo 3, verso 5. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Cuándo se durmió? Después de haber adorado al Señor. Después de haber pedido su ayuda y volver su corazón a Él y decirle, yo sé que soy culpable, ¿qué puedo hacer? Huir y esperar tu salvación, más nada. Y ni siquiera le dice al Señor, por favor sálvame de esta y de esta forma. Porque imagínese usted en los zapatos de David, encuéntrele solución a este problema. Yo creo que David esperaba que Dios tocara el corazón de Absalón y que Absalón llegara arrepentido llorando a su padre. Pero usted y yo sabemos que Absalón es el prototipo de Satanás mismo. Nunca iba a hacer eso. Entonces, ¿cómo se le ocurre a David? No puede pedir, solo puede decir, Señor, aquí estoy adorándote, confiando, cantándote, que es lo que vamos a hacer el otro sábado. Esperando qué es lo que vas a hacer con mi vida. Y entonces, Dios le concilió el sueño. Ni les pregunto cuántos tienen problemas para dormir, pero no les voy a dar, me voy a dar una ayuda. Hace algún tiempo yo visité al médico y le pregunté que por qué me costaba dormir. Me dijo que eran varias probables razones, mis malos hábitos de vida, que mi trabajo no es físico sino emocional. Ni siquiera me dijo su trabajo intelectual, me dijo emocional. Y yo le pregunto, ¿qué es eso? Pues el trabajo de los pastores, me dijo, es escuchar. Y escuchan los problemas de otros. Y ustedes no son de hierro y eso lo tienen en su cuerpo. Y de seguro, me dijo, usted de esos pastores que terminan a las 9 de la noche. Y quieren acostarse a las 11, su cabeza todavía está dando vueltas, me dijo. Así es que es un problema dormir. Bueno, ahora encontramos aquí en el Salmo la clave para tener sueño. Si no he sido suficientemente explícito, ¿alguien quiere darme la clave según este Salmo para conciliar el sueño? Uno a la vez. No, porque cuando estamos en la crisis uno dice confío, pero no se nos quita la angustia. ¿Perdón? Confesar mis pecados y adorar al Señor. Entonces, la próxima vez que pierda el sueño, búsquese el himnario bíblico, empiece a cantar, grabe las canciones que a usted le gustan, empiece a adorar al Señor. Cuando se canse de cantar, empiece a leer la Biblia, después vuelva a cantar, después vuelva a leer la Biblia. Y si no se ha dormido 2 horas después, siga haciendo lo mismo, leyendo la Biblia. ¿Qué creyeron que le iba a decir? Que se ahorcara. Usted verá la paz que el Señor va a dar. Usted la va a comprobar. Adorar al Señor. Hay poder en eso. En paz me acostaré y en paz dormiré. Finalmente, capítulo 4, verso 5. 4:5. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Bueno, cuidado, David no está diciendo en este salmo, yo hice el mal, vengo y me arrepiento y voy a seguir haciendo el mal y Dios me va a hacer dormir. No, momento. David dice, yo ahora estoy ofreciendo sacrificios a Dios de justicia. ¿Qué es justicia?
pequé, merezco esto, merezco el pago, el sufrimiento lo voy a aceptar, me voy a volver a Dios, de aquí en adelante voy a intentar ser un buen padre, voy a intentar ser justo, voy a intentar no deshonrar más a mi familia, me voy a quitar la soberbia, voy a dejar de estar viendo pornografía, voy a dejar de estar haciendo esto, sacrificios de justicia. Cuando él dice sacrificios, ofrendas o sacrificios de justicia, él está evocando la liturgia de ese entonces. La liturgia de ese entonces incluía sacrificios de animales. David dice, no traigan animales, traigan integridad en su corazón. La mejor ofrenda que usted o yo podemos traerle al Señor es un corazón arrepentido, lleno de integridad, con deseos de hacer lo correcto. Pero hay personas aquí que al salir ya están maquinando lo que le van a ir a gritar a la esposa. Hay algunos que están pensando, como no está aquí, por eso es que es así. Y lo más seguro es que tienen razón, porque las personas que andan para arriba y para abajo, que no entran en el culto, ¿cómo van a recibir la exhortación de parte de Dios que usted y yo debemos volvernos al Señor en humildad? No van a poder dormir, no van a tener paz, van a sentirse perseguidos. Ni siquiera van a sentir la necesidad de adorar. Esos son los que necesitan que se apaguen las luces y que se enciendan unas velas y que pongamos un ventilador para que sienten que el viento los está llevando. Cuidado donde lo lleve el viento. Los que necesitan agentes externos para tener comunión con Dios es porque no tienen ninguna comunión con Dios. Porque si usted o yo traemos sacrificios de justicia, venimos arrepentidos, venimos diciendo, no voy a hacer nada, hay que ver. Yo solo voy a confiar en el Señor, voy a esperar, voy a entregarle al Señor mi causa. Bueno, es sacrificio de justicia comprometerse a no usar más ese vocabulario. Comprometerse a involucrarse ya de una buena vez en el ministerio, es principio de año. Y luego dice, versículo 7, capítulo 4, tú diste alegría a mi corazón. ¿Quién va a creer que en ese momento de angustia este tiene alegría? Pero él explica por qué. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Sabe qué está diciendo? Los que conocen un poco más la historia saben que David salió del reino con dos generales, uno a su derecha y uno a la izquierda. Sus enemigos le tiraban piedras, querían escupirle. Y no hacían más nada porque tenían miedo a los generales. Y los generales no sacaban su espada porque David se los prohibía. Porque David les dijo, esta es la consecuencia de mi pecado. Quizá Dios quiere que yo termine así mis días. No toquen a nadie. Él está escribiendo ahora que a pesar de que esta gente abunda su grano, su mosto, mientras él está en sufrimiento, sin trono, sin casa, huyendo como un delincuente, él dice, en medio de todo eso, yo tengo más alegría que ellos. Soy más feliz que mi hijo, aunque estoy sufriendo, dice. Y usted se pregunta, ¿por qué? Ahora yo lo descubro. Es que la alegría de la que David habla es la alegría que viene de estar en paz con Dios. La alegría que Absalón tenía es la alegría de las circunstancias externas, del bien material, de la fama, de sentirse muy cómodo porque va a ir en un carro nuevo al terminar el culto,
de sentirse que le está yendo bien porque su chequera tiene saldo, de que va a comer lo que usted quiera, de que según usted tiene asegurada su vida 2 o 3 o 20 años. Esa era la alegría de Absalón. El gozo de David venía de estar en paz con Dios aunque ya no tuviera nada. Y dice, mi alegría es mejor que la de ustedes. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora yo me pregunto, ¿qué tipo de alegría es la que yo quiero? ¿Cuál es la que va a buscar mi alma? Y es la misma pregunta que usted debe hacerse. Nada de esto sucede sin un corazón en adoración al Señor. Ni en broma. De hecho, todos los que vienen aquí para recibir un estudio académico y aprender por dónde se entra y por dónde se sale, o cómo ser prósperos, o cómo no ser fiador y que lo embauquen, o cómo poner quieta a su mujer, o cómo poner quieto a su marido, y cosas de eso, que parece que como que era ir donde el brujo. Entonces siento que ahora mismo están terriblemente aburridos. Pero también sé que los que aman al Señor están tremendamente emocionados. Porque esto es un gozo que viene de adentro. ¿Saben por qué los que no tienen ninguna emoción sufren esto? Se los voy a explicar con la anécdota de Adelina Patti. Una cantante muy famosa de décadas atrás. Ella decidió pasar unas largas vacaciones en un pequeño pueblito de Francia, cansada de tanto problema y tanta fama. A los días de estarse escondiendo en ese pueblito, fue al correo del pueblo, no existía internet ni nada parecido, nomás el correo de costumbre, y ella dijo que si habían algunas cartas para ella. El cartero del pueblo dijo, ¿y cuál es su nombre? Después de darlo, dijo, bueno, revisó en el estante, sí hay algunas cartas para usted, por favor, ¿puede darme una identificación? Entonces Adelina recordó, no la tengo, y mi pasaporte está en casa y tengo que ir hasta el pueblo, pero usted me conoce, le dijo ella al cartero, y el cartero del pueblo le dijo, señora, perdone, pero yo no la conozco. Yo no sé quién es usted, yo no puedo entregarle nada. Ella no dijo una palabra más porque el cartero tenía razón. Así que se quedó pensando, es 2 horas en ir en la bicicleta hasta el pueblo, 2 horas en volver. Esperó que la oficina de correo se llenara un poquito más y cuando ya habían unos 30 personas ahí, se subió en una especie de pedestal y en a capela empezó a cantar una de sus más sonadas canciones por toda Europa y Asia. Lo hacía con tanta maestría y hermosura que todo el mundo se quedó viéndola boquiabierto y todos diciendo, es Adelina. Y cuando terminó empezaron a aplaudirle y pidiéndole el autógrafo. Entonces ya deducirán que el cartero del pueblo también hizo fila para pedirle el autógrafo. Y le dijo, señora, no hay ni la menor duda que usted es Adelina Patti. Nadie más puede cantar tan bien como usted. Perdóneme. Y si usted se está preguntando qué tiene que ver esto con nuestro salmo de hoy, mucho. Ella con su voz podía gritarle al mundo quién era. Los cristianos de hoy día también podemos gritarle al mundo con nuestro testimonio quién es nuestro Padre. Y cuando somos personas que adoramos al Señor, eso se va a proyectar. No somos perfectos, pero se va a proyectar. Pero claro, el cristianismo de algunos está tan atado por materialismo, por resentimientos, envidias, egocentrismo, dinero,
sus vidas no pueden adorar al Señor. No hacen más que hablar, que murmurar, que discutir. De hecho, son esos cristianos que en los últimos meses nadie vendrá a Jesús por usted, ni en broma. Y son esos cristianos que si concilian el sueño es porque su metabolismo les hace dormir, pero no porque estén en paz con Dios. Pero qué bueno, y qué buen ejemplo nos dio hermano Miguel y hermano Luis. Si mi hijo o mi hija vuelven, yo los voy a recibir. Y dice mi Biblia que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dice que si sus cargas son muy pesadas y vamos a Él, Él nos hará descansar. Allá usted. Señor, gracias por hablarnos y ruego que si hay alguien sin Jesús, toque su corazón. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Si nunca antes abrió su corazón a Jesús, abra su corazón a Cristo. Empiece a adorarle esta noche, entregando su vida a Jesús. ¿Habrá alguien que dice, sí quiero recibir a Cristo y me deja orar con usted? ¿Alguien en medio nuestro? ¿Alguien que viene a Jesús y levanta su mano? Señor, si somos salvos todos, gracias. Despídenos en tu paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga a todos, que la paz del Señor nos acompañe y no olvide adorar al Señor.